Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime en esta tarde, en esta noche ya de viernes 7 de noviembre, en que vamos a revisar lo más importante de esta jornada. Lo vemos en titulares. En medio de una altísima expectación, la defensa de Luis Hermosilla reveló un listado de 28 magistrados y fiscales con que el abogado mantuvo comunicación sobre nombramientos y causas judiciales. Además de Ángel Valencia, Juan Pablo Hermosilla mencionó a los persecutores Javier Armendáriz, Jimena Chong y Claudia Peribancic, aunque aclaró que no les atribuye delitos y ni siquiera conductas ilícitas. La nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, enfrenta su primera polémica. La autoridad descartó la presencia de militares en las calles para enfrentar la delincuencia, pese a que lo había propuesto mientras era alcaldesa. Leitao afirmó que va a apoyar el proyecto de infraestructura crítica, a la vez que descartó que el Estado tenga la capacidad para poner una patrulla policial en cada consultorio. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió por primera vez a la victoria de Donald Trump. El mandatario aseguró que garantizará una transición pacífica del poder y que la voluntad del pueblo siempre prevalecerá. Si bien reconoció que perdieron esta batalla, esto no significa, dijo, que estén derrotados. Y en el deporte, escándalo en Perú. El presidente de la Federación de Fútbol fue detenido por fraude y lavado de activos. Además, el gobierno de ese país puso en duda el uso del Estadio Nacional de Lima para el partido con Chile por las clasificatorias. Esto porque la fecha fijada para el 15 de noviembre coincide con la APEC 2024. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Bueno, y el caso Hermosilla volvió a atraer la atención porque hoy se cumplía el plazo para que su abogado, Juan Pablo Hermosilla, entregara la anunciada lista de fiscales, de abogados que había prometido hace 10 días atrás. Él decía que eran nombres que tenían relación con conversaciones con su hermano. No dijo si iban a ser todas constitutivas de delito. En definitiva, lo único claro es que a las 5:30 comenzó una extensísima exposición el abogado Juan Pablo Hermosilla, y tú estuviste ahí, Estefanía. ¿Qué fue lo que en definitiva pudimos sacar de los más de 40 minutos que habló Juan Pablo Hermosilla? Bienvenida. Muchas gracias, Matilde. Lo que pudimos sacar es esto. Este es el listado de, tú lo mencionabas, fiscales y también magistrados que tuvieron algún tipo de contacto con Luis Hermosilla. Para que se hagan una idea, es un listado de una página y media. 28 son. Son 28, claro, 28 personas que tuvieron un contacto con Luis Hermosilla. Es un listado que está dividido en 3 columnas, que es nombre, tema y fecha, y está encabezada por el fiscal nacional Ángel Valencia. Nos encontramos distintas figuras como la fiscal Lorena Parra, también Lamberto Cisternas, también, por ejemplo, el ex fiscal Manuel Guerra, el fiscal que también está siendo investigado, el fiscal Carlos Palma. Hay un listado de nombres, 28 personas, pero si queríamos contenido o algún detalle respecto de eso, no hubo por parte de Juan Pablo. Claro, porque la pregunta era por qué estos nombres son los que él da a conocer, cuando él dice que lo que está entregando es información de interés. Pero ¿qué tipo de interés? ¿Interés de él? ¿Interés de las conversaciones? Porque no aclaró nunca si en estas conversaciones con estas personas había algún tipo de delito. Incluso da a entender que no hay delito. Sí, de hecho él dijo que acá no hay irregularidades, dijo de hecho que no hay acciones constitutivas de delito, y ahí es donde ya venía la pregunta entre quienes estábamos presentes: ¿cuál era el sentido entonces de hacer esta exposición? Que él ya eran más de 2 meses que él accedió al contenido del teléfono de Luis Hermosilla. ¿Te acuerdas que son más de 770.000 páginas que estuvieron revisando? Se armó toda una expectativa. Entonces, cuando viene este punto de prensa de Juan Pablo Hermosilla, que parte pasada las 5:30 de la tarde, y dice, acá hay un listado, pero no hay acciones constitutivas de delito ni ningún tipo de irregularidad, solamente
se difunden con un compromiso que yo tenía para poder dar información de interés público, es cuando cabe la pregunta de cuál era finalmente el sentido de esta exposición de estos mensajes, considerando que acá lo que también se hace es un listado y un enunciado. Él dijo que lo iba a hacer de esta manera, pero de todas formas queda, ¿no?, la duda de cuál era el propósito o la intención, que a todas luces se ve como una estrategia. Sin duda, y porque esas personas, porque me imagino que había más nombres también, porque lo que él señala es que en estas conversaciones hay detalles de causas judiciales y de nombramientos. Sí. Esos son los dos tipos de conversaciones que hay. Ahora, la conversación sobre casos judiciales perfectamente se puede tener entre un abogado y un fiscal. Ahí no, salvo que el abogado no sea de la causa que está investigando el fiscal, que es lo complejo, por ejemplo, en el caso de Manuel Guerra con Luis Hermosilla. Pero en el resto es más o menos frecuente. Y lo otro, el sistema de nombramientos, él dice, bueno, es porque este sistema de nombramientos es lo que todos veníamos conociendo. O sea, tampoco entregó nada nuevo. No. Son nombres que también están junto con su hermano involucrados en sistemas tipo lobby para presionar con o sin éxito para una nominación. Cosas que no tienen nada que ver con los delitos por los que está siendo investigado Luis Hermosilla. Sí, de hecho, él busca tener esta posición de buena intención, ¿no?, de querer entregar información de interés público, pero, por ejemplo, un caso de hecho por el cual se le consultó tenía que ver con el ministro Antonio Ulloa. El magistrado dijo en algún momento que tenía conversaciones con Luis Hermosilla y que, es más, había ayudado el abogado penalista en su nombramiento, y él no está acá en este listado. Se le preguntó, un colega le preguntó a Juan Pablo Hermosilla por qué no estaba el ministro, y él dice que él consideraba que esto no tenía que integrarse en el listado. Por lo tanto, ahí cabe finalmente la duda. ¿Y por qué los otros sí? Exactamente. ¿Y qué es lo que se puede provocar después? Porque claro, ahora tenemos este listado. Él dijo que, y lo dijo antes, también lo dijo acá en CNN Chile, que él iba a esperar la respuesta de las personas aludidas en este listado. Pero él dijo... Para que hagan públicas las conversaciones que tuvieron con su hermano. Para que respondan. Para que respondan, que probablemente es eso, que puedan quizás decir qué tipo de conversación se tuvo, algún tipo de detalle, pero finalmente él también dijo, si la autoridad no responde, ustedes me pueden preguntar en 2 semanas más para hacer público este mensaje. Pero también hay un punto bien relevante, que finalmente se cae un poco en esta crítica. Lo mismo que él criticaba. Que era el cherry picking, que es elegir información y seleccionar información a conveniencia para poder filtrarla, que ese era el punto que él tenía, acusando filtraciones por parte del Ministerio Público, y de hecho ahí es donde dirigió sus críticas, particularmente al fiscal Ángel Valencia. Ya, porque ahí sí que hay un caso que se comenzó ya a develar, que fue este encuentro, que ahí hay versiones contradictorias, porque Juan Pablo Hermosilla dice que es una reunión que pidió Ángel Valencia. Sin embargo, se ha encontrado evidencia en mensajes en que Andrés Chadwick es el que le pide la audiencia a Ángel Valencia, y luego le plantea si no es problema que vaya también a este café Luis Hermosilla. Eso es lo que está por lo menos documentado. Por lo tanto, esa información que había dado inicialmente Juan Pablo Hermosilla no sería correcta de acuerdo a los documentos que hay. Y él evitó responder de esto. Sí, más que nada respondió lo que ya se conocía respecto a las respuestas que ha dado el fiscal nacional, la información que él tiene, que recordemos ahí hay una acusación grave, hay un recurso de protección de Juan Pablo Hermosilla en representación de su hermano, su representado, que es Luis Hermosilla, donde acusa de que en esa reunión el fiscal nacional les habría ofrecido informarles tanto a él, a Luis Hermosilla y al exministro del Interior respecto de diligencias que tuviesen relación en causas con el expresidente Sebastián Piñera. Y ahí también varias veces le preguntamos si es que él tenía algún tipo de prueba de que había un relato consistente desde su parte, considerando que tanto el fiscal nacional como el exministro desmienten esta versión, y él dice que iba a evitar referirse a eso y se daba un poco vueltas en lo mismo, más que nada. Porque claro, o ahí había alguien que estaba grabando la conversación, tipo Leonardo Villalobos, o hay algún chat que pueda tener más información, porque si no es la palabra de uno contra el otro. Claro, y eso es lo complejo. De hecho, era un poco el punto que se abordaba en la tarde,
que por eso tanto insistíamos de si él tenía algún tipo de prueba, porque al final, no solo por lo del fiscal nacional, sino que en general quedaba como esta sensación de cuál era el sentido de hacer este punto de prensa bastante extenso, donde se comentaron puntos que ya conocíamos, donde se nos entrega este listado, pero donde no hay más información. Se perdía un poco quizá el sentido, más allá de lo que es evidente que hay una estrategia por parte de la defensa de Luis Hermosilla. Que yo no me queda claro cómo beneficia a su hermano esto. Sí. Aparte de decir, estas personas también participaban en conversaciones para nombramientos, pero eso no son los delitos que se están investigando contra su hermano. O sea, es un sistema del que todos formaban parte y ya lo sabemos. Pero es una estrategia, o sea, no me cabe duda que es una estrategia que está muy pensada, pero lo veo más desde el punto de vista comunicacional para, digamos, cambiar la atención o el foco de la investigación más que entregar nuevos antecedentes. Sí, quizás es algo que desde un principio vieron desde la defensa ante estas filtraciones de la Fiscalía, quizás se tomó esta postura de decir, entréguenos los mensajes, entréguenos el contenido y nosotros vamos a liberar esto, porque de eso se hablaba en un principio. Quizás para el equipo de Luis Hermosilla desde un principio plantearlo así, con el tiempo se fueron dando cuenta que era más complejo de lo que se pensaba, y no solamente por lo que él mismo ha dicho, que hay un equipo pequeño trabajando detrás, que lo ha dicho varias veces, sino que más bien por lo que tú planteas, pues esta encrucijada en la que queda Luis Hermosilla con esta exposición de sus mensajes, pero ahí es donde también volvemos a lo mismo. ¿Cuánto se entregó en esta lista de fiscales y jueces y cuánto quedó fuera bajo el criterio de la defensa de Luis Hermosilla? Así que ahí hay un tema de análisis. ¿Te parece, Matilde, si vamos a escuchar algunas de las declaraciones? Tenemos algunos extractos de esta extensa declaración, punto de prensa que dio Juan Pablo Hermosilla. La primera tiene que ver precisamente con el caso del fiscal nacional Ángel Valencia. Lo que pasó ayer, o anteayer, ya no me acuerdo, fue muy grave el tema de esta amenaza que se me hizo a mí por el recurso de protección. Les recuerdo que esto no es conversación con periodistas, lo que yo he señalado, esto está presentado en recurso judicial que fue admitido a tramitación. No es aceptable que el fiscal nacional me amenace, yo creo que eso muestra el estado de la cuestión. No es que me amenace además con otras acciones legales por ejercer un recurso de protección. La denuncia del colegio de abogados. Entonces, y denuncia el colegio de abogados. Pero eso no es una amenaza, es una denuncia que está ejerciendo no, su pero derecho, dice, lo considero que es una amenaza porque cuando yo hago una acción legal, imagínense, me querello contra alguien, la respuesta es defenderse. Y si la respuesta no es decir, se querelló en contra mía, menos un fiscal, voy a emprenderlas en contra, y dice que está evaluando otras acciones legales. Yo creo que ha sido muy mal visto desde el punto de vista jurídico esta situación, porque esto abre la puerta a que cualquier abogado que el día de mañana ejerce una acción legal pueda ser amenazado por la prensa, por el Ministerio Público y por la Fiscalía Nacional. Eso es inaceptable. Ahora, todo parece apuntar a que él está haciendo también una advertencia a todas estas personas que nombra. Como una amenaza velada, sí. Por decirlo elegantemente. Sí, claro. Y ahora ahí también hay un punto. Él dice que hay amenazas del Ministerio Público. Esto lo dice por el comunicado que hizo la Fiscalía Nacional, que eso también tuvo un poco de polémica con la Asociación de Fiscales, que dice que acá la Fiscalía Nacional no debería estar representando los intereses de un abogado particular, que en este caso es el fiscal nacional, pero que ahí también otros tienen una opinión distinta. Ayer, por ejemplo, conversábamos con el Colegio de Abogados y decía, es muy difícil separar a la Fiscalía Nacional del fiscal nacional, que en este caso está recibiendo estos cuestionamientos de la defensa de Luis Hermosilla. Y claro, dice que hay amenazas porque estaba este comunicado de la Fiscalía, que en el fondo lo que hace es decir que todo lo dicho por Juan Pablo Hermosilla respecto de Ángel Valencia y esta reunión con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick es falso, y además anunciaba una denuncia ante el Colegio de Abogados que al menos hasta la tarde nosotros preguntamos no se había presentado todavía, pero que ahí es un reclamo formal que pero puede hacer una reclamación ética, porque es más... Exacto, es un reclamo ético que de hecho Juan Pablo Hermosilla hablaba de acciones legales, dando a entender que había otro tipo de acción. Lo que se dijo en el comunicado, al menos basándonos en eso, se habló de un reclamo ético, y que lo que tiene que pasar es que tiene que hacerlo personalmente, o al menos Ángel Valencia como abogado,
hacer este reclamo ante el Colegio de Abogados, se revisa por parte del Colegio de Abogados y se tiene que llamar a una conciliación. Si eso no se consigue, lo que va a haber es que se van a investigar posibles sanciones. Si las hay, y ese finalmente es como la conclusión del Colegio de Abogados, incluso Juan Pablo Hermosilla con Luis Hermosilla pueden apelar a lo que se diga respecto a un reproche ético. No hay acciones distintas a eso, al menos eso se comunicó desde la Fiscalía Nacional, Mati, y de hecho preguntamos durante la tarde si iba a haber respuesta desde la Fiscalía Nacional a este punto de prensa de Juan Pablo Hermosilla. Dijeron que no van a responder. Ahora, me llamó la atención que Juan Pablo Hermosilla vuelve a hablar sobre Ángel Valencia y vuelve a dar a entender que hay más contenido en esa conversación, porque vuelve a repetir en que espera que recobre la memoria. Lo dice con esas palabras. Sí, y de hecho habló un poco de lo que incluso ahí estábamos viendo imágenes de esa entrevista que nos dio a CNN Chile, donde decía el fiscal nacional no está diciendo toda la verdad. Dijo también en esa entrevista que incluso lo que decía Ángel Valencia de que no tenía mensajes de WhatsApp con Luis Hermosilla, eso tampoco era efectivo. Y de hecho, respecto también de ese mismo punto de prensa de Ángel Valencia, dijo Juan Pablo Hermosilla que lo había visto bastante nervioso, cuestionando nuevamente la versión del fiscal nacional. Ahora, claro, también estaba la duda, porque él dijo en algún momento, voy a hacer este listado, si la autoridad no responde, voy a exponer el contenido de lo que esté pasando aquí en este contacto entre la autoridad y Luis Hermosilla. Ahí también cabía la pregunta, ¿por qué en el caso, por ejemplo, del fiscal nacional finalmente no transparentó las pruebas que quizás tenía de lo que ocurría en esa reunión entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick para terminar de alguna manera con este tira y afloja que se ha producido entre Juan Pablo Hermosilla y autoridades del Ministerio Público, en este caso Ángel Valencia? ¿Qué espera que ocurra Juan Pablo Hermosilla en estas 2 semanas de plazo, entre comillas, que les da a todas estas personas, sobre todo al fiscal nacional? ¿Espera que remueva de la causa a la fiscal Parra, por ejemplo? Ahí son muchas interrogantes que surgen a partir de este nuevo plazo que da. Y claro, ¿y cuáles son las intenciones finales que tiene? ¿O solamente hacer ruido por otro lado para que la causa por la que están investigando efectivamente a su hermano no tenga la publicidad que debiera tener, sino que se cambie el foco de atención? Sí, dijo que tenía miedo de desestabilizar el Ministerio Público, que estaba consciente de lo que podía provocar. ¿Y no lo está haciendo con esto? Y dijo que él estaba consciente de aquello. Pero respecto a la respuesta, de hecho en el recurso de protección él pide nuevamente que se inhabilite la fiscal Lorena Parra, que es la que está a cargo de la principal arista del caso Audio, que es la que tiene en prisión preventiva a Luis Hermosilla. Pero aquí también hay que hacer un punto, y es tener también cuidado con el tipo de información, porque se hizo mucha expectativa de esto. Él hablaba en un principio de liberar el contenido del celular de Luis Hermosilla con la mayor transparencia posible. Acá se entrega un listado de 28 personas, que es una hoja y media. Se recibió Claro, ¿qué hacemos con esta lista ahora? Exacto, Claro, porque al final lo que hace es eso, como que el trabajo quizás lo hagan los medios de comunicación, de ir a preguntarle también, de generar también este enfrentamiento, ¿no? De que vayamos como medios de comunicación a buscar también a las autoridades involucradas y claro, está dentro del ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Pero también es estos 2 meses de espera para tener esta lista con un enunciado y él decir que se trata de interés público, pero también es donde uno se pregunta qué tanto quedó fuera también de esta lista. Lista que se va a alargar. Él siempre habló de 3 etapas de dar a conocer estos mensajes. Primero eran jueces, luego también tenían que ver con autoridades del Poder Judicial y en último término con autoridades políticas. Eso es lo que queda pendiente y nuevamente dijo que se iban a demorar en revisar ese listado. curioso, no terminamos ahí de descifrar cuál es la estrategia de Juan Pablo Hermosilla, aparte de distraer la atención y tenernos hablando de él durante todo este tiempo de noticiario, más los 40 minutos que tomó escucharlo, porque además volvía sobre las mismas ideas, tenía 3 ideas y esas fue las que fue repitiendo durante estos 40 minutos.
Sí, habló nuevamente, lo decíamos, del fiscal nacional, pero también profundizó en esta reunión que sostuvo Luis Hermosilla con Andrés Chadwick y también el fiscal nacional Ángel Valencia, así que escuchemos también parte de esas palabras de Juan Pablo Hermosilla. Toma la decisión de decir en un momento determinado que él tenía un conocimiento muy parcial de Luis, que no eran amigos, que no eran cercanos, recordarán ustedes, y él dice que no hubo ningún contacto posterior. Después de producido esto, solo decide acordarse, de forma intempestiva, decide acordarse de la reunión. Pero que aquí aparece ahora preocupado de armar una reunión una vez que ya está nombrado, según él, para limar aspereza, creo que fue las palabras que él usó. El tema es que la versión que él da, en mi opinión, es inconsistente. Él dice que esta reunión se hace para limar asperezas, dice que no la registra en su registro de ley de transparencia del OVE y dice al mismo tiempo que se hablaron cosas de causas judiciales. Si se hablaron cosas de causas judiciales, él tendría que haberla registrado en la ley del OVE. Yo tengo derecho a asumir que hay una serie de cosas que él está diciendo antes de que yo abra la boca que no son creíbles. Bueno, ahí parte de las palabras, un extracto de estos más de 40 minutos entregados por Juan Pablo Hermosilla. Habrá que ver lo que ocurre, cuáles son las repercusiones también en el mundo político. Sabemos que ya en las últimas horas habían varias, sobre todo más reacciones desde el mundo del Congreso respecto a las distintas autoridades mencionadas. Incluso, por ejemplo, quizás lo que va a dar que hablar son, por ejemplo, aquí mencionados fiscales a cargo de la investigación del caso Monsalve. También está la fiscal regional de Valparaíso, la fiscal Jimena Chong, fiscal Javier Armendáriz. Hay varios nombres donde va a pasar un poco de que vamos a tener que esperar a ver cuál va a ser la versión de las autoridades y cuál va a ser finalmente la contrarrespuesta de Juan Pablo Hermosilla y en qué realmente se va a convertir esto. ¿Se sintieron utilizados como prensa? ¿Nos sentimos utilizados como prensa al estar escuchándolo 40 minutos para dar una estrategia que no entendemos? Sí, de hecho, no voy a hablar por todos los colegas, claramente, pero sí esa era la sensación con la que uno se quedaba. Incluso varias veces preguntábamos lo mismo o también pasó que algunos de los colegas dijeron, quizá acá los colegas en general entre todos no entendemos bien cuál era el punto. Varias veces preguntamos cuál era el sentido de esto, porque claro, uno se genera también la expectativa, va también a poder informar también a la ciudadanía respecto a qué tipo de información relevante se puede estar dando a conocer, cuál es el contenido también. Y evidentemente llegar a un lugar, estar 40 minutos escuchando palabras que ya habíamos escuchado antes, con un listado del que cuando uno decía, pero esto tiene que ver con esto, nos decían, no vamos a hablar del contenido. Ahora también está es frustrante también al trabajo. Incitando a una nueva filtración, porque claramente se va a ir tras esa información y esos nombres y bueno, es lo mismo que él ha criticado, que se están filtrando cosas, pero la única manera de conocer efectivamente lo que hay sin que estas personas lo digan, sí, es ir a buscar efectivamente el contenido de las páginas de la transcripción de los chats. Sí, uno se queda un poco con la sensación, Mati, de acudir a la fuente para poder transparentar información y que al final no fue así, más allá de conocer un listado que de hecho ya habían varios nombres que conocíamos. Uno no queda con la sensación de que acá el contenido de los mensajes que tanto se hablaron por parte de su defensa fueron transparentados y también con el verdadero interés público que se pueda tener, más allá de un interés personal respecto de una estrategia judicial. Por lo tanto, esa es quizá la sensación con la que uno se queda tras esta declaración bien extensa del abogado de Luis Hermosilla. Bien, vamos a ver si los involucrados emiten alguna declaración, qué es lo que pasa sobre todo con el fiscal nacional, porque ahí sí que hay un tema de interés público que es bastante complejo. Ya necesitaríamos saber efectivamente, porque cuando el fiscal nacional efectivamente da a conocer que sí hubo una reunión y lo hace en T13 Radio, sí, efectivamente en ese momento incluso le reconoce a Iván Valenzuela que se habían tratado un par de temas más que él no recordaba, que se le había pedido una
un juicio abreviado para Espinosa, el exdirector de la PDI, cosa que él no había accedido y que lo había dejado en una situación compleja, y también otros dos o tres temas dijo que no recordaba. Sí, de hecho después vino un punto de prensa desde el Congreso donde lo estaban esperando y nuevamente él decía que no recordaba tal detalle, tampoco recordaba lo otro, y es algo que también ha usado a su favor la defensa de Luis Hermosilla. Lo mencionaba de hecho hoy, que lo notaba un poco nervioso en ese punto de prensa respecto a los detalles, y claramente ahí desde lo comunicacional podemos decir que quizás no fue el mejor punto de prensa del fiscal nacional, pero que se tiene que aclarar ese punto, sobre todo cuando dentro de 3 asistentes a la reunión hay 2 que desmienten la versión y hay uno que dice: acá se comprometió el fiscal nacional cuando estaba en el cargo a entregar información relativa a causas que estaban vinculadas a Sebastián Piñera. Eso no es menor, pero tampoco sabemos qué tipo de prueba tiene Luis Hermosilla para sostener aquello. De todas maneras es grave, pero es complejo porque acá hay 2 personas, insisto, que dicen que no. Hay una que dice que sí, pero no tenemos tampoco la prueba de que eso sea efectivo. Bien. Muchísimas gracias, Estefanía Bustamante, por contarnos todo lo que ocurrió en esos extensos 40 minutos y todo lo que rodea esta causa. Muchas gracias. Nosotros hacemos un alto a esta hora en CNN Prime y ya regresamos con más aquí en CNN Prime. Noticias, solo noticias. Se los contábamos hace algunos momentos, el abogado Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, el abogado de él reveló varios nombres, en total 29, de jueces y fiscales que mantuvieron conversaciones con su representado. Dentro de los chats están aquellos relacionados al sistema de nombramientos y también a causas judiciales. Vamos a conversar sobre esta polémica conferencia de prensa. Estamos con el abogado exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Matilde, gracias a usted por la invitación. Carlos, ¿qué entendió de los 40 minutos que habló Juan Pablo Hermosilla entregando esta lista de 29 entre fiscales y jueces? ¿Hay una estrategia? No logramos entender cuál es el sentido de dar esta lista de nombres sin que haya algo más que un asunto de interés, como lo plantea él. Bueno, yo creo que hay que partir diciendo que Juan Pablo Hermosilla es el abogado de Luis Hermosilla, además de su hermano, y por lo tanto lo que está haciendo tiene por objeto intentar favorecer, obviamente, la posición jurídica y comunicacional de su hermano. Dicho eso, siempre es valorable que una persona, incluso un imputado, pueda, por el motivo que sea, por conveniencia, por estrategia procesal, por venganza, poner a disposición de la justicia y de la comunidad antecedentes que puedan ser relevantes y que pudieran ser constitutivos de delitos a investigar. Pues bien, eso es lo que había anunciado el señor Juan Pablo Hermosilla y que yo le reconocía su derecho, ¿no? Porque mucha gente lo veía esto como una amenaza, pero él dijo: voy a hacer esto en un tiempo y voy a dar a conocer fiscales y jueces que pudieran estar involucrados en algunas conductas indebidas. Y lo cierto es que lo que hemos visto dista bastante de la promesa que hizo Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Señaló, dio este listado, pero indicando que muchas de esas conversaciones tenían que ver con asuntos de causas que están llevando fiscales, donde la conversación, el intercambio, el correo electrónico, la reunión entre un fiscal y un abogado litigante es lo más normal. A no ser que no sea el abogado que está llevando la causa, eso sería el único problema. Así es. De hecho, el mismo Juan Pablo Hermosilla señaló cuando se le preguntó que a él no le parecía que hubiera algo delictual en lo que está dando a conocer. Porque usted apunta muy bien, Matilde, que obviamente todo esto parte de la base de que sea un abogado en una causa en que tiene patrocinio y que represente a alguien donde converse con el fiscal y que por supuesto esa conversación sea sobre temas propiamente legales. Porque recordemos que probablemente el hecho más grave que se ha conocido hasta acá es la conversación vía WhatsApp entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra. Pero ahí la gran diferencia es que, uno, el señor Hermosilla no era patrocinante en las causas que tenía el fiscal Guerra, no tenía ninguna actividad, por ejemplo, en el caso Penta, no era parte del caso Penta. Y dos,
que esas conversaciones tenían que ver con solicitar y aceptar beneficios económicos para un fiscal, lo que es propiamente constitutivo de un delito de cohecho. Entonces, en esta estrategia en que el señor Hermosilla, Juan Pablo, defienda a su hermano e intenta, a mí me parece que lo que busca es decir, esta es una actividad que todos hacen y por lo tanto, si van a castigar a mi hermano y si mi hermano está en prisión preventiva, otras personas debieran estar en esta misma situación, a mí me parece que lo diría ha sido un paso en falso porque la promesa que hizo de que iba a dar a conocer antecedentes muy relevantes y muy graves, la verdad que no se ha cumplido. De ninguna manera, porque él lo que promete es la información transparente, porque así como se están filtrando, él planteaba en un principio, como se están filtrando cosas, bueno, yo voy a dar a conocer todas esas cosas. Dio una lista de 29 nombres, no dio a conocer ninguna de estas conversaciones. Uno no sabe si con esto está incentivando a que se produzcan nuevas filtraciones, porque se va a empezar a presionar para conocer efectivamente cuáles eran las conversaciones en las que estaban involucradas las personas que se están mencionando. Y lo otro es que también se refieren al sistema de nombramiento, que tampoco es constitutivo de delito, sino que es parte de una práctica, una mala práctica, pero que además no tiene nada que ver con lo que se está investigando a Luis Hermosilla, que son delitos tributarios. Entonces, yo no sé si es solamente una estrategia para desviar la atención, para que el foco de los medios de comunicación estén en otra cosa. ¿Cómo lo ve usted? Absolutamente, a mí me parece que ese es el propósito, ¿no? Dar una imagen de decir las conductas que hacía Luis Hermosilla eran conductas muy habituales en el sistema, esto todo el mundo lo hacía y por lo tanto si todo el mundo lo hacía, o están todos libres o están todos presos, digamos, ¿no? Y hasta acá el único preso es mi hermano. Pero efectivamente, como usted muy bien señala, Matilde, el problema de esa tesis es que el señor Hermosilla no está preso por haber favorecido la postulación de algún fiscal o de algún juez. De hecho, no hay ninguna imputación que haya hecho la Fiscalía en la formalización por esos hechos. Recordemos, el señor Luis Hermosilla está preso por delitos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos se querelló porque no habría hecho declaraciones de ingresos en sus declaraciones de impuestos muy importantes que le llevó a evadir la tributación fiscal. Por haber participado junto con las personas, con los hermanos Sauer de la empresa Factor en el delito de lavado de activos, ¿no? Haber permitido que esos dineros que eran dineros sucios se lavaran a través de sus cuentas. Y por un delito muy grave de cohecho, por haber pagado junto con Leonardo Villalobos a algunos funcionarios públicos, uno del Servicio de Impuestos Internos, uno de Tesorería, para obtener información básicamente respecto de sus clientes. Esos son los hechos que hoy día tienen en prisión preventiva a Luis Hermosilla. El punto es que junto con ese descubrimiento de hechos delictivos apareció toda esta arista de involucramiento en nombramientos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, que por supuesto son indebidos, que corresponden a malas prácticas, y en esa arista es donde pareciera ahondar su hermano Juan Pablo, intentando decir esto lo hacían todos. Claro, ahí sí y también, creo yo, Matilde, que hay que hacer... Dígame. Hay que hacer una diferencia, creo yo, con lo que ocurre con el fiscal Guerra, ¿no? Porque ahí no es que le favorezca... Claro, no es que le favorezca con algún nombramiento, sino que ahí por una parte hay infracciones graves del fiscal Guerra en sus labores como fiscal y luego una solicitud y una aceptación de beneficios económicos, ¿no? Recordemos que el fiscal Guerra le pide ser nombrado en el Consejo de Defensa del Estado, le pide ser nombrado en un cargo de alta dirección pública, le pide ser nombrado en el propio estudio jurídico de Hermosilla y Chatwin, y finalmente le pide que lo nombren en la Universidad San Sebastián, lo que efectivamente se concreta. Y ahí uno puede ver muy redondo una figura de cohecho que probablemente debiera ser imputado en el próximo tiempo, digamos, por el Ministerio Público. Ahora, lo que sí llama la atención es lo que involucra al fiscal nacional, porque hace referencia de que quisiera que recuperara toda la memoria para que pudiera entregar la información de lo que se trató en esa reunión, una reunión en que tampoco hay claridad de quién cita esta reunión, porque ahí las versiones son contradictorias. El fiscal nacional, es cierto que él aparece entregando esta información a propósito de nada,
en una conversación con T13 Radio, donde él efectivamente dice que él ahora recuerda que se juntó con Luis Hermosilla para limar asperezas y que, bueno, también había aparecido Andrés Chadwick, cosa que se pone en duda por mensajes en que dicen que es Andrés Chadwick el que le pide la reunión y que además, luego de que acepta Ángel Valencia, le dice si no le molesta que asista también el abogado Luis Hermosilla. Ahí hay una contradicción, pero es grave lo que insinúa del fiscal nacional, porque lo que se está planteando también es que en esta reunión el fiscal nacional se habría comprometido a entregar informaciones en causas que involucraran al expresidente Sebastián Piñera. Y esa posición es compleja para el fiscal nacional. ¿Qué salida ve usted para el fiscal nacional? Yo no solo diría que es grave la acusación, sino que diría que es gravísima, ¿no? Porque hagamos un poco de memoria, Matilde. Hace algunos meses el director de la Policía de Investigaciones estuvo preso justamente por entregarle información a Luis Hermosilla respecto de causas que involucraban básicamente al expresidente Piñera y a su entorno, ¿no? Y justamente al mismo abogado, Luis Hermosilla. Entonces, que ahora se acuse que el propio fiscal nacional habría tenido esa conducta, o al menos habría ofrecido esa conducta, con el mismo señor Hermosilla y con Chadwick respecto de las causas del expresidente Piñera, es la imputación de una conducta delictiva grave al fiscal nacional. Una imputación de ese tipo exige pruebas que tengan cierta contundencia, que hasta acá no se han exhibido. Y por el contrario, la otra persona involucrada en esa reunión fue Andrés Chadwick, que justamente salió a negar que eso hubiera ocurrido. Por lo tanto, la posición en que queda Juan Pablo Hermosilla con esta grave acusación que ha hecho, la verdad que es bastante férrea. Yo quiero decir una cosa. Para llegar a ser fiscal nacional, así es el sistema, usted tiene que conseguir una serie de apoyos, y eso transversalmente estamos todos de acuerdo que ha sido un mal sistema. Tiene que conseguir, por ejemplo, el apoyo de senadores y por lo tanto del mundo político. Pues bien, desde que asumió como fiscal el señor Valencia, se ha condenado a una pena efectiva al padre de un senador de la República que votó por el señor Valencia, al padre de Javier Macaya, el senador, ¿no? Y por lo tanto uno puede hacer una valoración positiva de aquello, en el sentido que ha tenido ingratitud. Javier Macaya votó por él para ser senador, para ser fiscal nacional, pero luego no le tembló la mano para que esa causa avanzara y se condenara. Y lo mismo puedo decir respecto de estas otras investigaciones. Probablemente el fiscal nacional podría haber malamente intervenido para que la causa del señor Hermosilla no tuviera el impacto que ha tenido, que no se hubiera investigado tan profundamente como creo que se ha investigado hasta acá, que no salpicara, entre otros, al propio señor Andrés Chadwick, que hoy día su situación procesal es muy compleja, ¿no? Entonces, yo, más allá de las declaraciones, de las palabras, me gusta evaluar por los hechos. Y hasta acá, creo, la actitud, la actividad que ha tenido el fiscal nacional, la fiscal Lorena Parra, que ha llevado adelante la investigación, y los fiscales a cargo, el fiscal Sepúlveda, el fiscal Orellana, ha sido de bastante rigor con la investigación, y todos los descubrimientos que hemos tenido, y todas las personas que están hoy día en prisión preventiva, el señor Hermosilla, los señores Sauer, ¿no es cierto?, el señor Toppelberg, y probablemente los que van a venir en el futuro, dan cuenta que la Fiscalía no se ha amilanado en esta investigación. Y yo eso lo celebro. Probablemente las estrategias que estamos viendo acá, lo que buscan es debilitar la posición del fiscal nacional y de la fiscal Parra, obviamente con el objeto de que el rigor que se ha existido hasta ahora no se mantenga. Entonces, cuando la ciudadanía tiene que evaluar esto, yo diría, pongamos en la balanza también cómo han actuado hasta acá las instituciones en estos temas específicos. Y ese análisis a mí me parece que resulta beneficioso para la actividad persecutora de la Fiscalía, y por eso creo que mientras no se presenten pruebas contundentes de lo que acusa el señor Hermosilla, esas acusaciones no debieran tener un impacto en el devenir de las causas. Ahora, es muy importante eso, abogado, y la pregunta es, ¿quién hace esta investigación? Bueno, justamente quien tiene el monopolio de la investigación penal es el Ministerio Público, pero como en este caso específico ya hemos visto que hay
y fiscales que han resultado implicados. Hay un fiscal suspendido y un ex fiscal, Manuel Guerra, ¿no es cierto?, con una investigación, con una formalización bastante inminente. Hemos dicho, yo y otras personas, que acá se requiere que haya una segunda institución que efectúe un control cruzado. No nos basta que solo el Ministerio Público, por los motivos dichos, porque hay muchas personas dentro del Ministerio Público involucradas, efectúe esta investigación. Y esa institución, a mi juicio, debiera ser el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado ha tenido una actividad proactiva en este caso, ha presentado querellas, ha participado en audiencias, pero creo que podría tener una proactividad aún mayor. El punto clave es quién hace la revisión completa de los WhatsApp del señor Hermosilla. Y a mí me parece que ahí el Consejo de Defensa del Estado no debiera contentarse solo con recibir la información filtrada por parte de la Fiscalía, sino que debiera proactivamente ellos mismos hacer la revisión completa de las 700.000 páginas de WhatsApp. Creo que esa es la única forma en que la ciudadanía y el sistema pueda tener tranquilidad completa de que esos WhatsApp sean revisados y sean chequeados de manera exhaustiva. Dos cosas, abogado. En este caso ha vuelto a dar 2 semanas de plazo para que las personas que aparecen involucradas y nombradas entreguen la información de lo que se trataba en estas conversaciones de interés que define, no sabemos de interés de quién, pero de interés. ¿Qué esperaría en estas 2 semanas? Usted lo dejaba entrever. Lo que quiere la defensa de Luis Hermosilla es sacar a la fiscal Parra. ¿Estará entonces ejerciendo presión para aquello? Es lo que usted parece indicar, ¿no? Y ha sido no solo una cosa que ha hecho subrepticiamente, sino que lo ha pedido directamente, ¿no? Ha hecho solicitudes para inhabilitar a la fiscal Parra y a su equipo de esta investigación, y con la última acusación que ha hecho está pidiendo también inhabilitar al fiscal nacional. Eso lo está haciendo a través de un recurso de protección ahora también, ¿no es cierto? A mí me parece que si el señor Juan Pablo Hermosilla tiene antecedentes concretos de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, lo serio, él no tiene ninguna obligación legal. El que tiene la obligación legal de denunciar si conoce un delito es un funcionario público, y el señor Juan Pablo Hermosilla no lo es. No está obligado, estoy de acuerdo. Pero con este discurso que ha dado de transparencia, de evitar el cherry picking, lo serio debiera ser que él autodenuncie con su hermano estas actividades. Eso no lo ha hecho, y a mí me parece que mientras el tiempo transcurre y él siga dilatando entregar estos antecedentes que son supuestamente graves, lo único que hace es perder seriedad en la apuesta que hizo inicialmente ante la ciudadanía. Ante la ciudadanía, los medios es prácticamente lo que se siente después de ver estos 40 minutos en que no se logra obtener una información relevante, que ha utilizado 40 minutos de cadena nacional prácticamente. Y lo hizo ya hace un mes, una cosa bien parecida, Matilde, ¿no es cierto? También hizo otro punto de prensa también de pero ahí larga duración. Un poco más de información. Aquí, claro, está lista, pero no ata ningún cabo. Y finalmente, abogado, también lo mencionaba, ¿cuál es la situación judicial en que pudiera quedar el exministro Andrés Chadwick? ¿Se debiera formalizar? ¿Hay, digamos, evidencia de la comisión de un delito que lo involucre, que amerite una formalización? El delito de cohecho, Matilde, exige, por una parte, un funcionario público que infringe sus funciones, en este caso Manuel Guerra, ¿no es cierto?, que toma decisiones en las causas que no se ajustan a derecho, elimina delitos, suspende condicionalmente, decide pedir sobreseimiento, en fin, sin que esté justificado jurídicamente. Pero junto al funcionario público se exige también un particular que ofrezca o que acepte el pago de beneficios económicos. Ese particular no es el señor Luis Hermosilla. El señor Luis Hermosilla es el que facilita que estos dos, el particular y el público, se encuentren. Pero no es Luis Hermosilla quien paga el beneficio económico. Si en esta causa nos tomamos en serio que hay un delito de cohecho, necesariamente la Fiscalía va a llegar a la convicción de que quien acepta la solicitud de beneficio económico de la contratación en la Universidad San Sebastián es el señor Andrés Chadwick, y por lo tanto
necesariamente, si la Fiscalía va a hacer una imputación en este caso por un delito de cohecho, a mí me parece que eso es inevitable, tendrá que hacer una imputación también en contra del señor Andrés Chadwick. Es él quien finalmente acepta la solicitud de beneficio económico, lo contrata en la Universidad San Sebastián por un sueldo millonario, 7 millones de pesos aproximadamente, a una persona que no es académico, ¿no? El señor Guerra es muchas cosas, pero académico no es, y por lo tanto, a mí me parece que si la Fiscalía va a hacer una imputación en este sentido, creo que la debe hacer y creo que la va a hacer, es inevitable que esa imputación también involucre a Andrés Chadwick como el privado que finalmente acepta el pago del beneficio económico. Y la última, ojalá ya se nos acabe el tiempo, ¿no es más grave la eventual participación de Andrés Chadwick en el caso Penta, en que es Andrés Chadwick el que define la estrategia a seguir ofrecida por el mismo ex fiscal Manuel Guerra? A mí me parece que en ese caso, si es que estamos en presencia de un delito de cohecho, las personas que participan son tres. Es el funcionario público, Manuel Guerra, es el intermediario, Luis Hermosilla, y es el señor Andrés Chadwick que termina entregando este beneficio económico. Las tres personas participan en este delito y a mi juicio, si es que la Fiscalía va a hacer la imputación, necesariamente la va a hacer a las tres. La ley no hace una diferencia de penas, ¿no? Uno en principio podría pensar que la mayor gravedad está en el funcionario público, por supuesto, pues es quien el Estado le ha dado esta categoría especial de ser un representante de la sociedad, y también en algunas ocasiones otras legislaciones sancionan más gravemente a aquel que tiene la iniciativa, al que propone efectivamente que en este caso se haga algo irregular. En este caso ambas circunstancias perjudicarían al señor Manuel Guerra, pero en general nuestra legislación a mí me parece que tiene un tratamiento bastante igualitario para aquellos que participan, sea público o privado, en un delito de cohecho. Bien, abogado Carlos Gajardo, ex fiscal, muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros para dilucidar un poco la estrategia que ha utilizado la defensa del abogado Luis Hermosilla. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted por la invitación, Matilde. Buenas noches. En conversación con CNN Chile Radio, la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, abordó la crisis de seguridad y el eventual despliegue de Fuerzas Armadas para resguardar zonas críticas. La exalcaldesa de Peñalolén dejó de lado su propuesta que apuntaba a un despliegue intermedio de militares que había planteado mientras era alcaldesa, y ahora se alinea con la postura del gobierno sobre acelerar el proyecto de infraestructura crítica. Este cambio generó inmediatas reacciones en el Congreso y de ello nos cuenta Colomba Eichholz. Fue en julio de este año cuando la entonces alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se opuso a un estado de excepción en la región metropolitana y comenzó a socializar con diversas autoridades la posibilidad de un despliegue de herramientas militares operadas por el ejército para abordar la crisis de seguridad, medida que ahora fue desestimada por la misma ex jefa comunal, ahora ya en las filas del gobierno tras su nombramiento como subsecretaria de Prevención del Delito. Cuando nosotros los alcaldes planteamos esto en una reunión, de hecho con la subsecretaría del Interior, el gobierno quería finalmente apostar por el proyecto de infraestructura crítica. Ahora, estando en la subsecretaría, por supuesto que mi tarea principal va a ser colaborar con la subsecretaría del Interior. Yo tengo la mejor voluntad para trabajar con los parlamentarios. Yo creo que hoy día lo que más necesitamos es trabajo de colaboración, sacar adelante la agenda de seguridad. Colaboración que desde algunos sectores políticos no vieron con buenos ojos, ya sea por tratarse de la figura que la propone o por no ser incumbente de sus labores como subsecretaria de Prevención del Delito. Probablemente va a ser una de sus primeras volteretas, tanto en su gestión municipal, no tuvo grandes luces en Peñalolén, en el combate a la delincuencia, hay bastantes críticas a cómo se desplegaba el equipo de seguridad comunal y obviamente en cuáles fueron las posturas que ella tomó siendo alcaldesa y cuáles van a ser las que hoy día diga siendo subsecretaria. Es importante que ella entienda de qué se trata su cargo y que su labor no es precisamente legislativa en materia de infraestructura crítica, que eso lo está liderando la ministra Toá, que hay que ser
ser respetuoso de los espacios y de los proyectos que cada persona está llevando adelante. El proyecto de infraestructura crítica es un proyecto bien complejo, la ministra Toá lleva muchos meses tramitándolo, están muy cerca de lograr un acuerdo, por lo tanto es importante que ella se circunscriba a lo que son sus labores. Ya partió con el paso equivocado, que cuando dice ayer en su primera intervención en una entrevista que ella se va a preocupar de apurar la agenda legislativa y le pasa la pelota al Congreso Nacional, se equivoca pues, porque el único proyecto que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito ya lo despachamos el año pasado. Y se trató de la Ley de Seguridad Privada, proyecto que fue tramitado con el objetivo de estandarizar el rol de las empresas de seguridad privada, fortalecer el área para complementar el rol de las policías y permitir la especialización y profesionalización de quienes trabajan en el sector. Medida preventiva que promueve el rol coayudante y complementario a la seguridad pública. En otras palabras, dar un apoyo similar al que se busca entregar a través del proyecto de infraestructura crítica. Yo tengo confianza que la subsecretaria Leitao le va a ir muy bien. Su experiencia, trabajo, avala tener una muy buena proyección respecto al trabajo que va a desarrollar. Y respecto a este énfasis que quiere dar en un proceso de tramitación legal, claramente no es su función. Pero lo único que ella hace es demostrar su interés en que este tipo de normas avancen. Concuerdo con ella en que no debemos tener un estado de excepción en la región metropolitana, porque es impracticable, no tenemos suficiente personal, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de infraestructura crítica es bien relativo. Uno de los problemas era, bueno, ¿qué definimos como infraestructura crítica? Es muy difícil de definir y por eso se ha demorado tanto en salir. De hecho, el proyecto está con discusión inmediata hace más de un año y con urgencia, pero pese a ello aún se encuentra en su primer trámite. Es por eso que la ministra del Interior, Carolina Toá, le solicitó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado avanzar lo antes posible para que pueda ser despachada, algo que por ahora sigue incierto. 14 allanamientos se llevaron a cabo en la región de O'Higgins y Metropolitana en el marco de las diligencias para aclarar el robo a una bodega Brinks en Rancagua. El operativo permitió incautar 6 millones de pesos junto con diversos celulares y 3 vehículos. Pablo Figueroa tiene los detalles. Se ha solicitado ayuda, apoyo a esta unidad de carabineros para que pueda entonces colaborar en estos operativos que se están desarrollando de forma simultánea en 15 puntos a lo largo del país. Así fue la mañana de este jueves 7 de noviembre. 14 allanamientos en paralelo. Estas imágenes ocurrieron 83 días después de estas. El operativo se realizó en Estación Central, Los Espejos, San Bernardo, Padre Hurtado y también en la capital de la región de O'Higgins, teniendo como resultado 5 nuevos detenidos que se suman a los 28 que ya están privados de libertad al ser involucrados en el caso Brinks. Teníamos antecedentes que podríamos encontrar tal vez medios de prueba o incluso dinero proveniente del robo a Brinks. El robo es uno de los más grandes de este milenio en el país, poco más de 11.000 millones de pesos. Desde las primeras horas tuvo una acción muy oportuna y activa de carabineros con detenidos desde el primer día y ese esfuerzo ha ido, digamos, manteniéndose en el tiempo y el esfuerzo de hoy día tenía que ver precisamente con la búsqueda de la parte del dinero que todavía no ha sido habida. Y de los 5 detenidos hay una persona que no fue por estar ligada al caso Brinks, sino por una orden vigente de delito de hurto con fecha de 2021 por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Aproximadamente son 6 millones de pesos que se han incautado, diversos celulares y 3 vehículos. Las personas que estaban con el dinero fueron conducidas a OS9, precisamente para poder determinar el origen. Sin embargo, posteriormente fueron apercibidas de su domicilio y dejadas en libertad por no tener vinculación directa con el robo. Además, el Ministerio Público confirmó que está trabajando con un georradar en el sector de San Ramón, en Rancagua, buscando dinero enterrado en esa zona rural de la capital de O'Higgins. 2 de los imputados en el caso facilitaron una propiedad para que los sujetos que concretaron el robo pudieran descargar la camioneta que transportaba las bolsas con el dinero y subirlas a otro vehículo. Un escáner de terreno a través de georradar con el objeto de ver si es que hay evidencia o dinero, incluso enterrado en el lugar. La cuantía del robo y la gran cantidad de involucrados es una de las metas a superar por una investigación que sigue avanzando pese a estar contra el tiempo. Es valorable el trabajo que se ha llevado adelante en términos investigativos,
la detención de gran parte de la banda, esta búsqueda de tratar de dar con el dinero sustraído, creemos que es el camino correcto. Un caso que avanza, que ahora tiene un poco más de 5 meses más para seguir con la investigación y que por ahora tiene como principal pregunta es ¿dónde están los cerca de 11.000 millones de pesos en efectivo que fueron sustraídos hace más de 2 meses? Bueno, les contábamos, cada vez más enredado está el debate por el presupuesto 2025. Si bien el Ministerio de Hacienda ya anunció un recorte que bordearía los 500 millones de dólares, el oficialismo no lo apoya y la oposición dice que no es suficiente. Natalia Muñoz nos amplía. Compleja tramitación que ha tenido que enfrentar el gobierno por las posturas divididas que dilatan la discusión del presupuesto 2025. Ese sentido de unidad que genera la Teletón, que ojalá fuera contagioso a más esferas de la política, por ejemplo, senador, al presupuesto, que se está discutiendo ahora y que nos están rechazando en este momento varias partidas. En tono de broma, el mandatario arremetió contra el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, cuando se encontraban en una actividad en Ñuble, mientras de forma paralela la oposición rechazaba partidas en el debate por presupuesto. No se puede gastar más de lo que se tiene. Estaban demasiado optimistas porque se pensaba que iba a haber un crecimiento mayor. Nosotros le dijimos muchas veces al ministro que el país no estaba bien económicamente. Él decía que sí que estábamos mejor económicamente. El IMASEC del otro día demostró que el crecimiento fue cero. Yo no recuerdo una discusión presupuestaria que haya comenzado con el cuestionamiento tan grande que ha tenido a la proyección de ingresos que el gobierno le presentó al Congreso. Nosotros no le hemos propuesto al gobierno recorte de partida en ningún sentido, sino que simplemente que haga más eficiente el gasto y busquemos algún mecanismo. El gobierno ya propuso recortar el presupuesto en 500 millones de dólares. El recorte será general y enfocado en 3 ítems: gasto en personal, transferencias corrientes y gasto en bienes de servicios y consumo. Si bien parte de la oposición indicó que es una buena señal, la califican todavía insuficiente. En cambio, para el oficialismo, la sola idea de bajar gasto le genera dudas. Hoy día existe una exigencia a la derecha y digámoslo como son las cosas. Fue la derecha la que emplazó al ministro Marcel para dar la mayoría de los votos de que tenía que desarrollar una rebaja en gasto social. Y digámosle a los chilenos lo que significa esto. Significa que va a tener que recortar en presupuesto. Ya no hay recursos para el 2025 para el Ministerio de Defensa en ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Una cuestión inédita. Y ese es el escenario que estamos enfrentando, de mucha adversidad, con una derecha bastante obtusa en cuanto a su planteamiento de reducir gastos por todas partes. Originalmente, el erario 2025 contemplaba 2,7% de alza en el gasto público. Ahora, con este recorte, ese aumento es 2,1%. Con líneas rojas claras, no habrán reajustes en seguridad, educación preescolar, salud y vivienda. Sin embargo, expertos indican que aún faltaría recortar más para no comprometer la deuda pública. Ese ajuste tiene que ser mayor. Los analistas de mercado, la mayoría de las clasificadoras de riesgo, ha estado estimando que el próximo año, si se mantiene este nivel de gasto, probablemente el déficit va a ser un 1% del PIB, o sea, 3.500 millones de dólares y más. 500 millones de dólares la verdad es que no alcanza a cumplir la meta. Nosotros estimamos que para cumplir la meta el próximo año, la reducción del gasto o generación de ingresos adicionales, no sé, pero tiene que ser algo que sea en torno a las 5.000 millones, porque la desviación es grande, es más de 1 punto del PIB. Montos que tampoco convencen a los parlamentarios. Otra medida sobre la mesa fue que Hacienda deba pedir autorización al Congreso para la utilización del Fondo de Estabilización Económica y Social, cuando busque realizar giros que superen 1.000 millones de dólares. Exacto el monto que el gobierno retiró hace unas semanas. Tenemos un problema de estimación de ingresos y por lo tanto estamos conversando con el Ejecutivo la forma de determinar bien los ingresos para el próximo año, de que tengamos una evaluación durante el próximo año quizás para la estimación de ingresos y por lo tanto debemos rebajar el gasto. ¿Dónde rebajar el gasto? Esa es una pega que tiene que hacer el Ejecutivo. Uno percibe que detrás de esta posición tan dura que está ejerciendo la derecha en el presupuesto en relación a bajar los gastos
que va a tener el presupuesto el próximo año, indudablemente de que detrás de aquello hay una estrategia electoral. Acalorado debate que va contra el tiempo y que dejó dudas tras la nueva proyección de crecimiento, ya que no lograr la meta de 2,6% de este año afecta a los ingresos fiscales. Integrantes de la oposición pidieron al presidente Gabriel Boric remover al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Esto por haber participado solo en la convención demócrata, donde se proclamó como candidata a Kamala Harris y no en la de los republicanos, además de haber publicado en el pasado mensajes en contra del mandatario electo, Donald Trump. El embajador Valdés asegura que esto no perjudica las relaciones entre ambos países. Los detalles en el informe de Macarena Román. Mediados de agosto, y este era el panorama en Estados Unidos, la Convención Nacional del Partido Demócrata proclamaba a Kamala Harris como su candidata presidencial. Al menos un chileno estuvo presente en la actividad. Se trata del embajador Juan Gabriel Valdés. Por esa asistencia, desde la oposición piden su salida. Una gran imprudencia al tomar partido de alguna manera por la candidata del Partido Demócrata. Que le digan eso al presidente de la República, que es el que define si yo estoy aquí o no. Desde el punto de vista mío, creo que efectivamente yo ya fui embajador aquí, con Trump, y nadie planteó una cosa como esa. Sigo pensando lo mismo que pensaba entonces hoy día, y por lo tanto no veo la razón para ese tipo de cuestionamiento. Le cuestionan haber asistido solo a la convención demócrata y no a la republicana. Además, se resaltaron sus dichos en 2015. A través de redes sociales, Valdés aseguró que Trump es un auténtico fascista y en 2020 señaló que el entonces presidente de Estados Unidos era una encarnación de lo peor de la historia de ese país. Un embajador representa un Estado y como tal hay que tener mucho cuidado y no influir en políticas internas del gobierno al que se busca representar. Lo que ha ocurrido finalmente es que se ha puesto a personas en cargo que han olvidado que están representando los intereses de la nación. Todavía creen que están en la Asamblea. Valdés ha respondido que sus opiniones fueron emitidas cuando no ejercía como embajador y respecto a su ausencia de la convención republicana, argumentó que se debía a que el canciller visitaría Washington durante la misma semana. Si participa o no, de una u otra, da una explicación bastante válida, no necesariamente castigable. Otro de los argumentos del exministro es que no fue la única autoridad internacional en asistir a la convención del Partido Demócrata. Lo hizo junto a otros 65 embajadores. Y creo que estos ataques tienen que ver con aprovechar una situación extranjera para generar un punto político. Hacemos un llamado a actuar con responsabilidad en materia de política exterior. La Cancillería es la única voz legítima en la materia. Pero no todos tienen la misma visión. Desde el Partido Republicano, de hecho, han ido un paso más allá. Aseguran que este tipo de sucesos podrían traer consecuencias como el fin de un beneficio especial obtenido para los chilenos. Porque hay muchos temas que están en juego que terminan perjudicando a los chilenos. Solo por dar un ejemplo, la visa waiver, que hoy día existe la posibilidad de que la perdamos y que ha ayudado a tantos chilenos a viajar, tanto por temas de turismo como de negocios. Hipótesis que Valdés ha descartado. Asegura que el acuerdo de nuestro país con Estados Unidos de julio del año pasado sobre el traspaso de información ha sido un ejercicio satisfactorio que de hecho se busca replicar hasta en otros países. Y eso me hace pensar a mí que salvo que alguien quiera hacer una utilización muy política de esto, no veo que haya razones para que esto se acabe. Con todo, lo único cierto es que la determinación de remover o de reconfirmar a un embajador es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República, el mismo que en reiteradas ocasiones ha enfatizado que no moverá autoridades de su gobierno por peticiones de la oposición. Seguramente usted ya lo ha visto en las calles. Luego de la pandemia, el comercio ilegal aumentó explosivamente, lo que preocupa a las autoridades. Esto porque el contrabando asociado a ese tipo de ventas podría tener una directa relación con bandas del crimen organizado. Por ello, organizaciones civiles se unieron para combatir este escenario con una campaña de concientización. En su informe, María Luisa Carrión nos cuenta más.
¿Qué me diría si le digo que hay industrias como la del tabaco donde el comercio ilegal ya superó al formal? De hecho, en nuestro país, 1 de cada 2 cigarrillos que se comercializan son del contrabando. Y esa proporción aumenta si nos centramos en la zona norte del país, donde el comercio ilegal ocupa el 80% del mercado. El contrabando solo en los últimos 3 años ha evadido miles de millones de dólares en impuestos, cifra que alcanza, siguiendo con el ejemplo anterior, los 2.800 millones de dólares si lo focalizamos solo en cigarrillos. Una realidad que preocupa no solo por la arista de evasión fiscal, también por estar vinculado al tráfico de drogas, armas y personas, generando redes con el crimen organizado que estarían operando dentro y fuera de nuestro territorio. Desafortunadamente, el fenómeno del contrabando de cigarrillos en Chile no es un tema del comercio ambulante o algo chico. Son bandas criminales transnacionales, grandes, gigantescas, que operan en varios países y que manejan no solamente cigarrillos, pero manejan armas, drogas, personas y la verdad están a lo largo de todo el país. Este producto viene desde Paraguay, ingresa a Chile por la frontera norte principalmente. Son marcas producidas en Paraguay para comercialización exclusiva en Chile y lo manejan estas bandas y tienen en el contrabando de cigarrillos una gran fuente de financiamiento para sus otras operaciones ilegales. Contrabando que aseguran ha aumentado en los últimos 3 años y que requiere de una mejora en la fiscalización en los pasos fronterizos. Y acá no solo hablamos de cigarrillos, también cosméticos y remedios, 2 productos que pudieran generar problemas a la salud al no acogerse a la normativa sanitaria. No compro nada, por nada, absolutamente nada en la calle. ¿Qué es lo que más le da temor? Que me puedan asaltar, que me puedan robar. Prácticamente compro siempre en las tiendas. Es difícil. ¿Qué? ¿Le da más confianza? Sí, me da confianza desde lo que compro, porque igual la calidad y también si lo puedo cambiar. En la calle no compro nada. ¿Por qué? ¿Cuál es su principal temor? Porque una que son productos vencidos, otra que son, no sé, de dónde vienen, o vienen malos, uno no sabe. ¿Remedios? No, nada. ¿Qué? Es que ahí sí puede ser más fácil de encontrar falsificados y cosas así. Remedios que incluso se pueden encontrar al alcance de la mano sin receta médica en las ferias libres del país. El otro producto que va en aumento, más ahora que se acerca a Navidad, son los juguetes, los que también podrían generar daños en los niños al no tener los materiales adecuados o piezas muy pequeñas para ellos. Con todo, el contrabando es una situación que preocupa y ocupa a la Cámara Nacional de Comercio por su impacto en las tiendas formales, sobre todo en las más pequeñas. Nos hemos convertido en un actor articulador entre el sector privado y las autoridades para poder enfrentar y relevar este problema hoy día que se traduce en el aumento de productos de contrabando en las calles, que sin duda genera problemas a la salud también y por supuesto que a las arcas fiscales debe mejorar la fiscalización, debemos doblar los esfuerzos y es algo que hacemos nosotros a través de nuestro Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad. Lo que hacen hoy día al comprar productos en la calle, al comprar productos del comercio ilícito, lo que hacen es poner dinero efectivo en los bolsillos de estas bandas criminales organizadas. Bandas que estarían utilizando el contrabando de los productos más demandados para aumentar sus recursos. Actividad ilícita que evade impuestos y destruye empleos formales, ocasionando además amenazas a la seguridad pública en las calles de nuestro país. Y revisamos esta noticia en nuestra página web porque esta jornada se confirmó la muerte de una mujer en medio de una cirugía estética en la clínica médica Almirante Pastene en la comuna de Providencia. La paciente de 38 años llegó hasta el centro de salud a realizarse una abdominoplastía y durante esa intervención habría sufrido un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte. La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que está en curso una investigación acuciosa sobre este hecho. Se trata de una mujer joven que se sometió a lo que entendemos es una liposcultura, durante la cual tuvo un paro cardiorrespiratorio y después de distintos intentos de reanimación, finalmente, lamentablemente, falleció. En eventuales negligencias médicas, lo que nosotros hacemos es disponer la concurrencia de la Brigada de Homicidio para establecer distintas cosas. Primero, ver si es que existe algún tipo de delito como ejercicio ilegal de la profesión o derechamente un cuasi delito de homicidio. Y todo eso está en manos, en este momento, como les digo, de la PDI, quienes están realizando las diligencias pertinentes para efectos de establecer si estos delitos existieron o no.
Por otra parte, el Ceremi también debe realizar las diligencias respectivas para establecer si es que existían los permisos, las autorizaciones, los protocolos para el funcionamiento de una clínica de este tipo. Y nos vamos a revisar noticias del exterior, nos vamos a Estados Unidos porque el Partido Demócrata comienza a hacer evaluaciones de qué fue lo que los llevó a perder las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué votante hay detrás del triunfo de Donald Trump? Laura Soto nos cuenta. Yesterday, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America. Comienza el cierre de un ciclo para Joe Biden. El mandatario estadounidense dio este jueves su primer discurso para referirse al triunfo de Donald Trump y a la derrota de su vicepresidenta Kamala Harris. Ayer también hablé con la vicepresidenta Harris. Ha sido una compañera y una servidora pública. Llevó a cabo una campaña inspiradora y todo el mundo pudo ver algo que aprendí a respetar mucho desde el principio, su carácter. Algo que espero que podamos hacer, sin importar por quién hayamos votado, es vernos unos a otros no como adversarios, sino como compatriotas. Como suele suceder en las democracias, el partido oficialista derrotado comienza a preguntarse en qué fallamos. Bernie Sanders, senador independiente aliado de los demócratas, lo decía así: no debería sorprender mucho que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora se encuentre con que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. La clase trabajadora no le pareciera ser que no le importan tanto ciertas discusiones más bien de orden abstracta, es decir, por ejemplo, que tilden a Donald Trump como fascista, por ejemplo, temas como el valor de la democracia. Creo yo que todo entonces la responsabilidad es más bien de orden política. Primero, no manejar y no apelar suficientemente a ese votante que sabían los demócratas que se estaba fugando. La inflación y con ello el aumento del costo de la vida, además de la inmigración irregular masiva, fueron temas a considerar en estas elecciones. Trump capitalizó el descontento de la clase trabajadora, ahora no solo de los blancos, sino también de los afroamericanos y latinos. El apoyo de este último grupo a Trump alcanzó un máximo histórico en estas elecciones. Para mí no fue ninguna sorpresa. Eso es lo que el país necesitaba. Porque este gobierno ha sido un desastre, la economía no sirve y el pueblo estaba cansado. Los demócratas nada más ofrecen, no cumplen. Ya sabes pues cómo es la relación entre Trump y los latinos, entonces ese es como el contra. El pro, como te digo, él ya fue presidente, él ya sabe cómo manejar un país. Uno como latino siente cierto como desdén o lo que dijeron su colega de Puerto Rico y como despectivamente él habla de los latinos. Una de las cosas interesantes que ocurrió es que si tú tomas voto latino, afroamericano, mujeres, personas con educación universitaria, personas sin educación universitaria, Trump logra avances en todos esos segmentos. La población latina que observaba que la inmigración representaba una amenaza a su estabilidad laboral y a su posición dentro de los Estados Unidos, fue también un incentivo para votar por Trump. El regreso de Trump a la Casa Blanca también repercutirá mucho más allá de sus fronteras. Primero, asumirá la presidencia con conflictos mundiales que no tuvo que enfrentar en su primer mandato. Uno de ellos, la guerra en Ucrania. Putin lo felicitó por su triunfo y lo elogió públicamente este jueves. Puedo decirles que su comportamiento en el momento del atentado contra su vida me impresionó. Resultó ser un hombre valiente. Lo que se dijo sobre el deseo de restablecer las relaciones con Rusia, de ayudar a poner fin a la crisis ucraniana, y en mi opinión, me parece al menos digno de atención. Ayer hablé con el presidente Trump y fue una conversación productiva, una buena conversación. Todavía no podemos saber cuáles serán sus acciones, pero sí esperamos que Estados Unidos se haga más fuerte y este es el tipo de Estados Unidos que Europa necesita. Yendo a Medio Oriente, Israel acogió con satisfacción su triunfo. Otro punto será la postura que asumirá frente a China y si su regreso significará una mayor presión frente al régimen de Nicolás Maduro. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, hoy le deseo suerte en su gobierno. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas.
Estados Unidos y una comunidad internacional atenta a lo que sucederá a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump asuma como el presidente número 47 de Estados Unidos. Es jueves y es noche de CNN Íntimo. En los próximos minutos los quiero invitar a que conozcan la conversación con la deportista chilena que más lejos ha llegado de nuestro país, Francisca Crovetto, la única medallista de oro olímpico que tenemos. Conversamos con ella, podría haberse dedicado a cualquier otra cosa, pero esto fue lo que nos dijo en el momento en que tomó la decisión de convertirse en deportista profesional. Le dije, bueno, mami, lo mío hoy en día es el deporte, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta, y en este momento estoy teniendo una oportunidad que no sé si la voy a tener 3 años después. Entonces, hoy te pido que me acompañes y después vemos. No te digo que no voy a entrar a estudiar a la universidad, lo voy a hacer, pero puede ser a los 30, a los 35, y ella siempre reconoce que hubo como una imagen que yo le mostré que le hizo mucho sentido, que era que la vida no era esta correa transportadora donde uno nace, va al jardín, al colegio, a la universidad, se casa, tiene hijos, nietos y después trabaja y se muere. Como que hay otros caminos. Afortunadamente. Sí, afortunadamente, ¿no es cierto? Y mucha gente me decía, es que tú no vayas a vivir de esto, ¿qué pasa si te lesionáis? Nadie va a vivir el deporte en Chile. Pero no sé, siempre supe que teniendo el respaldo de mi familia, después decía, bueno, si no vivo de esto, si me lesiono, me dedicaré a otra cosa. Y es lo mismo que le puede pasar a un cirujano. O sea, un cirujano que trabaja con sus manos también debe tener miedo de tener un accidente. Pero no podéis vivir toda la vida con ese tipo de aprensiones, ¿cachai? Miedo. Bueno, tremenda la energía de Francisca Crovetto. Después de CNN Tiempo viene CNN Íntimo junto a ella, así que los dejo invitados. Y gracias por acompañarnos. Jueves 7 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.